Parasitología. La parasitología es el nombre que recibe aquella disciplina que forma parte de la biología y que aborda especialmente el estudio de los parásitos. Un parásito es un ser vivo que durante una parte de su vida o en su totalidad se aloja y o se alimenta a expensas de otro ser vivo, generalmente de otra especie. Tipos de parásito. Necesidad. Accidental. Parásito accidental es aquel que se hospeda en un medio que no es el normal. Facultativa. Es aquel que se produce en seres que pueden elegir entre la vida libre o parasitaria. Obligatorio. Es el de los seres para que los que es imprescindible al menos durante algún periodo de tiempo más o menos largo, o durante toda su vida parasitaria, las condiciones de vida parasitaria. Duración. Temporal. El parásito se establece en el hospedador solo durante el tiempo necesario para extraer de él los alimentos. Periódico. El parásito vive sobre el hospedador durante más de una fase de su ciclo de vida, pero no durante toda su vida. Permanente. El parásito vive sobre el hospedador durante todo su ciclo de vida activa. Ubicación. Ectoparásito. Cuando el parásito vive o obtiene su alimento por el exterior del hospedador. Endoparásito. Cuando el parásito vive en el interior del hospedador y se alimenta de alimentos ingeridos o de sustancias orgánicas de este debilitan al hospedador. Intracelular. El parásito crece y se produce en el interior de la célula. Extracelular. El parásito crece y se produce en cavidades o espacios intracelulares. Errático. Ubicación de un organismo o tejido del huésped no habitual. Hiperparásito. Se produce cuando parasitan al huésped que a la vez parasita a un huésped. La asociación de los parásitos. Inquilinismo. En esta, el beneficiario es uno. El beneficio que obtiene es la morada. No causa ningún daño y generalmente es indispensable para la supervivencia. Un ejemplo de este sería un insecto. Mutualismo. En esta, el beneficiario son ambos. El beneficio es bilateral mutuo, no causa ningún daño y generalmente es indispensable para la supervivencia. Un ejemplo es langostino. Comensalismo. Su beneficiario es uno. El beneficio es compartir, no causa ningún daño. Generalmente es indispensable para la supervivencia. Un ejemplo sería carroñeras. Parasitismo. Tiene un beneficiario. Su beneficio es el sustento. Hay un dañado y es el hospedador. Siempre es indispensable para la supervivencia. Un ejemplo de este es el humano y el parásito. Depredadismo. El beneficiario es uno. Su beneficio es el alimento. El daño es para uno y es la presa. Siempre es indispensable para la supervivencia. Un ejemplo de este es el tigre. Simbiosis. En esta, el beneficiario son ambos. Su beneficio es supervivencia. No hay ningún tipo de daño. Siempre es indispensable para la supervivencia. Un ejemplo de este es liquines. Protozoarios. Son organismos que presentan una vida libre o simbionte. Unicelulares eucariontes, se desarrollan en medios acuáticos o lugares húmedos y como parásitos del hombre o los animales. Los protozoarios, al igual que todas las células, están constituidos fundamentalmente de protoplasma y un núcleo definido, aunque ocasionalmente presenten dos o más. Los núcleos de los protozoarios tienen formas, tamaños y estructuras variadas.
Su morfología generalmente es constante, ovalada, alargada, esférica u otra en algunas especies. Casi todos los protozoarios exhiben reproducción asexual y este proceso es el único mecanismo reproductivo de algunas especies. Algunos protozoarios presentan dos fases de la de quiste y la de trofozoito. La primera es necesaria para la supervivencia, pues los parásitos que adoptan esta modalidad por lo regular cursan un periodo de vida fuera del huésped. Esta fase protege al parásito de las agresiones del huésped y está estrechamente relacionada de la transmisión de un huésped a otro, por lo que actúa como fuente infectante. Medios de locomoción. Existen tres tipos de orgánulos responsables de la misma. Pseudópodos, extensiones temporeras del citoplasma generalmente encontradas en amebas. Flagelos, estructuras alargadas en forma de cabello que impulsan al organismo. Cilios, parecidas a los flagelos pero con menor tamaño. Alimentación. Autotróficos, sintetizan su propio alimento mediante fotosíntesis. Heterotróficos, requieren sustancias orgánicas preformadas en el ambiente. Holozoica, ingestión de organismos completos o pequeñas partículas de comida. Clasificación de los protozoarios. Esta clasificación se basa en mecanismos de locomoción y nutrición. Sarcodina, Mastigofora, Ciliata y Esporozoa. Clase Sarcodina. Los sarcodinos forman un grupo complejo rico en especies de protozoarios de vida libre en su mayor parte. Abundan en las aguas dulces y salobres, sobre todo en el substrato fangoso de las mismas. Estos incluyen a todas las amebas. Su morfología es esférica. El medio de locomoción son los pseudópodos y la captura de alimentos se realiza mediante lobópodos o filópodos. Diagnóstico clínico. Cuando se realizan estudios de observación microscópica de muestras de material fecal. De interés clínico. Entamoeba histólica. Responsable de la amibiasis. La infección generalmente compromete al colon, pero puede extenderse hacia otros órganos por vía hematógena, tales como el hígado y con menor frecuencia a los pulmones y cerebro. Se presentan en el humano sin sintomología, aunque debido a su poder invasor debe de ser tratada con un patógeno potencial. Tiene dos fases de desarrollo. El trofozoito o forma vegetativa, que es irregular. Ciclo biológico de la Entamoeba histolítica. Una vez que se ingiere el quiste maduro, desciende en el tubo digestivo hasta el intestino, donde previo al contacto con los jugos se inicia el proceso de desenquistamiento. Los núcleos se duplican a 8 y finalmente se liberan pequeñas formas trofozoíticas que llegan a volverse trofozoitos maduros y se multiplican por fisión binaria. El establecimiento de los trofozoitos se da en el intestino grueso. El parásito es arrastrado con el tránsito intestinal. Se desarrolla la fase de enquistamiento. Finalmente se expulsa en forma de quiste a través de las heces fecales. Clase Mastigofora. Grupo heterogéneo de protozoos caracterizados por la presencia de uno o más flagelos largos en una o en todas las fases de su ciclo vital. Reproducción es asexual por fisión binaria. Su medio de locomoción son los flagelos, presentan dos formas, quiste y trofozoito. Especies patógenas, Trichomona, Giardia, Leishmania, Trypanosoma. Clase Ciliata. Tienen dos tipos diferentes de núcleo. Un núcleo grande en forma de riñón, llamado macronúcleo, y otro pequeño o micronúcleo. Y otros organelos bien desarrollados como un citoplasma bucal. Su morfología es redondeada u oval. Su reproducción es asexual por fisión binaria.
Su medio de locomoción son los cilios. Su diagnóstico clínico es identificación de trofozoitos o quistes en heces o en la mucosa intestinal. Formas de transmisión. Los parásitos pueden ser transmitidos por fecalismo, artrópodos, vía transplacentaria, contacto directo de mucosas, contagio, suelo e ingestión de alimentos. Medidas de prevención. Educación sanitaria, disponibilidad de agua potable en viviendas, adecuados sistemas de disposición de excretas, control de alimentos de venta, inspección en mataderos, restaurantes, cafetines y puestos de venta de comestibles callejeros, construcción de viviendas saneadas, confortables y suficientes. Huevecillo y larva de Acilotomas duodenales. Larva y huevecillo de Enterobius vermicularis. Larva de Trichinella spirilis. Huevecillo de Capillaria hepática. Larvas y huevecillos. Huevecillo de Trichuris trichuria. Larva de Trichuris trichuria. Huevecillo de Acarides lubricoide. Larva de Acarides lubricoide. Huevecillo y larva de Necator american. Quistes y trofozoitos. Quiste de Entamueba histolítica. Trofozoito de Entamueba histolítica. Quiste de Entamueba coli. Quiste de Endolimax nana. Quiste de Giardia lamblia. Trofozoito de Trichomonas. Toxoplasma gondii. Quistes y trofozoitos. Trypanosoma brucei. Leishmania de Novani. Dientamueba fragilis. Plasmodium falciparum. Balantillium coli.